¿Nebrija como político o la política lebrijana? Evidentemente, Nebrija no fue un político, pero podemos hacer nosotros una lectura de Nebrija, sobre todo cuando ya se ha hecho varias lecturas de Nebrija y lecturas equivocadas. Antonio Martínez de Cala y Sarana, 1444-1522, mal conocido como Nebrija, lo cual es un barbarismo paradójico, porque él estaba en contra de la barbarie y llamarle Nebrija es un barbarismo. Él firmaba en latín como Aeli Antoni Nebrisensis, lo cual se podía traducir en castellano en su época como Helio Antonio de Lebrija, y así sintetizando podríamos llamarle incluso lebrijano o simplemente lebrija, pero no nebrija, que es un barbarismo. Pues Antonio de Lebrija ha tenido una lectura política, en su momento una lectura franquista, nostálgica del imperialismo español, sobre todo porque se agarraban a su frase de que la lengua es compañera del imperio. Y el error está cuando se quiere hacer ver de su obra Gramática sobre la lengua española de 1492 como si fuese un texto construido para imponer el español en América, lo cual es una tontería como una catedral, porque el libro Gramática sobre la lengua castellana se publicó el 18 de agosto de 1492 y el 3 de agosto de 1492 es cuando Colón se fue de excursión, supuestamente a las Indias. ¿Qué pasa? Que Antonio de Lebrija construyó su libro gramatical sobre la lengua castellana entre el 3 de agosto y el 17 de agosto. Evidentemente no. Asimismo, Antonio de Lebrija nunca escribió nada ni sobre América, ni, como se llamaba en un principio, el Nuevo Mundo. Es más, ¿a qué imperio se debería referir Antonio de Lebrija cuando dijo aquella frase tan famosa de que la lengua es compañera del imperio? Pues posiblemente, dada su condición de latinista, dado que el latín es el idioma culto en el que él pensaba, fue un idioma asociado con el Imperio Romano, pues al decir la lengua siempre fue compañera del imperio, era una manera breve de decir el latín siempre fue compañero del Imperio Romano. Y si queremos hacer una extrapolación a lo que pasaba en su tiempo, surge, como hemos dicho, en agosto de 1492, cuando prácticamente está cerrado, pero no del todo, el proceso emancipador, eso que algunos de forma también incorrecta llaman reconquista, y han llamado reconquista, y también se puede tener una lectura franquista de la reconquista, pues en su tiempo de 1492, tras la toma de Granada, que no fue el cierre de la península ibérica, tras la toma de Granada faltarían 10, 15, 20 años a que Navarra se incorporase, y en aquel momento todavía no se incorporó Portugal, o sea que esto del cierre de la península celtibérica en 1492 es algo incorrecto. Lo que sí podría saber Antonio de Lebrija es que en enero de 1492, tras la toma castellano-aragonesa de Granada, se realizó una misa, la primera misa católica en Granada. ¿En qué idioma se realizó? ¿En latín? No. ¿En castellano? Tampoco. ¿En aragonés? No. En árabe, porque la población era árabe, se hablaba árabe. Hay que saber y recordar y nunca olvidar que el idioma culto en la Edad Media española, de la península celtibérica, fue el árabe. También el latín, pero el árabe. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que posiblemente eso sí que influyó en Antonio de Lebrija ante el fecho del imperio,
que ya se hablaba de eso, de ese acontecimiento, de esa intencionalidad de la monarquía hispánica imperialista, pero buscaba un imperio más allá de la península celtibérica y pensaba en el norte de África. En modo alguno, Antonio de Lebrija era un adivino y sabía que los próximos 3 siglos después iba a acontecer un fenómeno históricamente inaudito como fue el mestizaje de población hispana y población no autóctona de América, porque eran autóctonos de Asia, pero los pobladores americanos. Antonio de Lebrija no era adivino en ese proceso. Y mucho menos podría, si Antonio de Lebrija no tenía la intención de con su manual, con su gramática sobre la lengua castellana, si no tenía la intención de imponer el castellano en América, no podía tener esa intención, tampoco los españoles utilizaron su gramática sobre la lengua castellana para imponer el castellano en América. ¿Por qué? Porque el español no se impone en América hasta después de las independencias. Tras las independencias, tras el proceso de balcanización de la monarquía hispánica, pues entonces sí que se impone, las burguesías que tomaron el poder, sí que impusieron el español a los que no lo hablaban. Anteriormente no se impuso el español, es más, a los eclesiásticos no les interesaba que supieran leer ni en español ni en latín. ¿Por qué no les interesaba que supiesen leer? Porque vete tú a saber lo que iban a leer y vete tú a saber si se iban a estropear, perturbar sus almas. Porque para los españoles sí que los llamados indios sí que tenían alma. No como los anglosajones que llegaron posteriormente en la costa este de América, que su política era el mejor indio es el indio muerto. Entonces, es más, es que en las universidades, porque aquello sí que fue un dinamismo, a veces decimos que en el siglo XXI vivimos una velocidad exagerada, pues lo que fue rápido, raudo y veloz fue la expansión española y ese mestizaje en América. Eso lo demuestra la fundación, la creación de ciudades que no eran puertos coloniales, eran ciudades en la costa, en el interior de América, y se fundaban universidades, se fundaban hospitales. Y en dichas universidades se enseñaban idiomas, sí. Se enseñaba el latín, sí. ¿Se enseñaba el quechua y otros idiomas americanos? Sí. Y aquí es donde interviene, es utilizado el saber gramatical de Nebrija, pero no se utiliza la gramática sobre la lengua castellana como modelo para hacer gramáticas o estudiar gramaticalmente el quechua y otras lenguas americanas, sino lo que se utiliza es la gramática latina escrita en latín de Antonio de Lebrija. Todo esto para hacer ver de que tener una lectura imperialista, pero en modo nostálgico franquista, de Lebrija, como si fuese el arma intelectual con la que expandir el españolismo por todo el mundo, imponiendo el idioma español, esa es una lectura equivocada y falsa de la realidad. Hay otra lectura también equivocada, distorsionada, de Antonio de Lebrija, como si fuese el pionero de la libertad de conciencia y libertad de expresión. Aquí sí que hay un texto autobiográfico de Antonio de Lebrija que puede servir de excusa, puede servir de evidencia para dicha lectura liberal, libertaria de Lebrija. ¿Qué fragmento? Pues ese fragmento en el que Antonio de Lebrija, que tuvo problemas con la Inquisición, tuvo problemas con su labor latinista, porque él quería seguir teniendo un compromiso con la verdad
y denunciar la falta de rigor científico y de acceso a la verdad allí donde estuviese, también en las para él malas traducciones al latín de la Biblia, lo cual causaba un gran desconcierto entre los que tenían gran poder eclesiástico en aquel momento, porque pareciera que Antonio de Lebrija era una persona contraria a la verdad de las Sagradas Escrituras, sino todo lo contrario, precisamente porque quería la verdad, que no se perdiese las Sagradas Escrituras, denunciaba los errores de traducción. Pues bien, quejándose de esta situación cuando tenía problemas en este sentido, Antonio de Lebrija llegó a escribir que no se puede decir libremente lo que piensas, ni siquiera libremente se puede expresar en privado y no se puede libremente meditar en tu interior. Y este texto lo utilizan para decir, ¿veis? Antonio de Lebrija fue el pionero de la libertad. Claro, decir eso en 2022 es hacer una lectura liberal o una lectura libertaria según donde se posicione ideológicamente el lector de Antonio de Lebrija. ¿Dónde está el problema? En que Antonio de Lebrija utiliza el término libremente, un adverbio. Entonces, un adverbio es una parte de la oración que matiza, que modifica a un verbo. También puede matizar, modificar a otro adverbio. ¿Qué pasa aquí? Pues que no es lo mismo decir que no se puede decir libremente algo que decir yo soy un abanderado de la libertad de expresión. No es lo mismo decir que no se puede pensar libremente con decir yo soy un abanderado de la libertad de pensamiento. Porque vamos a ver, si hacemos una lectura liberal de Antonio de Lebrija, ¿qué tipo de liberal era Antonio de Lebrija? ¿Era un liberal en modo siglo XXI? Es decir, ¿era un economicista? ¿O era un liberal en modo decimonónico gaditano? Es decir, ¿era una persona que le daba una gran importancia a la unidad política? Pues ni una cosa ni otra en el caso de Antonio de Lebrija. Tampoco era un libertario, tampoco era un miembro antes de tiempo de la izquierda anarquista. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando una tergiversación política, un hacer ver, mirar cuánta razón tenemos los liberales actuales del siglo XXI, mirar cuánto prestigio hay que tener los liberales del siglo XXI, cuando una cabeza tan bien pensante como la de Nebrija, así le llaman, pues si Nebrija ya habló de la libertad de pensamiento, ya habló de la libertad de expresión, pues entonces Lebrija fue un liberal. Y esa sabiduría que tiene, se merece Nebrija, pues es una sabiduría y un prestigio que de forma paralela deberían tener los liberales del siglo XXI. Eso es lo que nos quieren transmitir. Pero veamos, ¿qué tipo de liberal era? ¿Qué libertad de conciencia, qué libertad de pensamiento? ¿Defendía Lebrija la libertad de expresión? ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Antonio de Lebrija era un romántico antes de tiempo? ¿Acaso Antonio de Lebrija era un artista expresionista antes de tiempo? Y si hablamos de la libertad de conciencia, aquí esto es mucho más peligroso, porque quien sí daba prioridad a la libertad de conciencia sobre esa época, en esos tiempos, era Lutero. Y una cosa que nosotros hemos aprendido de la lectura materialista filosófica de Antonio de Lebrija es lo siguiente, que Antonio de Lebrija puede ser considerado una contrafigura de Lutero. Lutero daba prioridad a la libertad de conciencia, ¿y a qué le daba prioridad Antonio de Lebrija? A la conciencia lingüística. Porque Lebrija, realmente, su gran hallazgo intelectual es la ubicación de la verdad,
Lebrija se pregunta, ¿dónde está la verdad? En la lengua. No dice Dios, evidentemente, claro que en aquella época la verdad estaba en Dios. Tampoco dice que la verdad no estaba en Dios. Lebrija era una persona creyente, pero precisamente para salvaguardar la verdad teológica, cuyo enemigo era la barbarie, es decir, la ignorancia, pero no solo la ignorancia de la gente, sino lo que es peor, la ignorancia de los gramáticos, la ignorancia de los profesores universitarios de aquel tiempo. Y podemos decir también de algunos profesores universitarios de nuestro tiempo. Pues bien, ¿contra qué luchaba Antonio de Lebrija? Y con una actitud beligerante. Él decía que estaba en lucha. Pues estaba en lucha contra las malas traducciones. Estaba en lucha contra esas mentiras disfrazadas de verdades. Es decir, actualmente en el siglo XXI Antonio de Lebrija estaría escandalizado con los mecanismos posverdaderos que nos atraviesan. El gran mensaje en su tiempo y actual de Antonio de Lebrija es que el origen y el lugar del conocimiento es el lenguaje. Además, Antonio de Lebrija no decía podemos pensar lo que nos dé la gana. No. Dejó de forma bien clara cuáles eran los límites. Evidentemente, con su componente creyente. En su componente tenía una creencia religiosa en el credo católico. Pues ¿cuál era esa guía de la que no te puedes salir según Antonio de Lebrija? La piedad. La piedad cristiana, el contenido cristiano. De ahí no te puedes salir. Entonces, claro que utiliza la palabra servidumbre Antonio de Lebrija. Y se queja de que él tiene servidumbre. Pero claro, ¿ante quién tiene servidumbre? Ante ignorantes. El problema son que algunos ignorantes tienen poder. Entonces utiliza la palabra servidumbre. Y eso hay que entenderlo como un acto liberal, libertario antes de tiempo. Eso hay que entenderlo, si quieres, antes de tiempo, como un científico. O sea, más que un amigo de la libertad, era un amigo del rigor científico. Hay que decir las cosas bien claras. Lebrija no fue un pionero de libertad. Lebrija fue un pionero del rigor científico. Bueno, no fue el primero, evidentemente, pero fue una persona obsesionada con el rigor, que nosotros podemos decir rigor científico, condición indispensable para no ser un bárbaro. Y puestos a celebrar, pues, en la figura de Antonio de Lebrija como si él fuese un antecedente, pues no vamos a celebrarlo, no se puede celebrar como si fuese un antecedente del liberalismo, tampoco del libertarismo, tampoco del españolismo, mucho menos un españolismo en modo franquista. Sería Antonio de Lebrija un precedente, si acaso, del giro lingüístico, pero tanto en su modo hermenéutico como en su modo analítico y en general resolutivo. Es un precedente del giro lingüístico en su modo hermenéutico, porque eso de que luego las grandes cabezas pensantes alemanas y cabezas pensantes francesas descubrieron el gran hallazgo del círculo hermenéutico, de que a la hora de entender un texto entero, hay un problema, para comprender el texto entero tengo que precomprender las partes, pero cuando empiezo a precomprender una parte aún no he leído el resto de partes. Entonces aquí una relación, un juego entre el todo textual y las partes, que tiene que ser precomprendida en función de esa comprensión total. Pues eso dice Antonio de Lebrija en su retórica respecto a los discursos, que no son la invención, como dice Cicerón, la hora de saber qué ideas tenemos que tratar para hacer un discurso, la invención tiene que ver con el todo el discurso. No, todas las partes del discurso están en función del discurso, y el discurso está en función de otras partes del discurso. Pero claro, cuando empiezas a hacer las partes del discurso, todavía no tienes el discurso entero en la cabeza. Eso lo llamó el círculo hermenéutico Antonio de Lebrija, no, lo llamó mezcla. ¿Mezcla de qué? De que hay que tener en cuenta a la hora de la invención, a la hora de la disposición, a la hora de locución, a la hora de tener en cuenta la memoria, a la hora de tener en cuenta la pronunciación, todas las partes del discurso, todos los elementos y operaciones del discurso, discursivas, se tienen en cuenta con el discurso general y el discurso general en función. Es decir, Antonio de Lebrija fue un precedente de lo que luego posteriormente se llamaba círculo hermenéutico, y parece ser que es una cosa extraordinaria. Pues es una cosa extraordinaria en las cabezas de Gadamer, de Dilthey y de Paul Ricoeur, pues también será algo extraordinario en la cabeza de Antonio de Lebrija. Lo escribió en latín, en su retórica de 1515. Y también es un precedente del giro lingüístico exactamente en su modo analítico. ¿Por qué?
porque si podemos estipular de una manera breve y básica la concepción analítica de la filosofía como esa manera rigurosa de pensar en la que hay una actitud contra el idealismo, o al menos contra la exageración del idealismo, y esa reacción se hace con la claridad formal y se hace con una relación, una conexión del pensamiento, el lenguaje y el mundo, pues en Antonio de Lebrija encontramos, pero de forma estricta, de forma explícita, en su gramática, en su lengua castellana, que quería evitar la oscuridad escolástica, quería luchar contra los excesos de la metafísica. ¿Y con qué quería luchar contra los excesos de la metafísica escolástica? Pues con las armas del trivium. Quería luchar con la gramática, que se puede considerar la gramática como una ciencia. Quería luchar con la lógica, con la dialéctica, que la lógica es una ciencia y la dialéctica pues se puede entender también como una técnica. Y quería luchar con la retórica, que malentendida la retórica, que esa es otra, pues algunos creerán que es un conjunto de estados afectivos, manipulaciones para engañar, para manipular a la gente con elementos lingüísticos. Eso no es retórica, eso es un uso pervertido, depravado de la retórica. La retórica es una ciencia estratégica. La retórica es el área de conocimiento de estrategias discursivas, de las estrategias argumentativas, estrategias persuasivas, de las estrategias comunicativas. Esas eran las armas de Antonio de Lebrija contra la oscuridad. Es decir, luchaba contra los excesos metafísicos, luchaba con la claridad, y en esa lucha con la claridad él sí que tenía una conexión del pensamiento, del lenguaje y del mundo, porque decía que la verdad está en la lengua. Tenía una obsesión por todo lo que tiene que ver con el lenguaje, que se traduce en, ni siquiera quería el tipo de letra de la imprenta naciente en su tiempo. La letra gótica no la quería porque con esa letra no se puede leer. Quería, como vio en Bolonia, un tipo de letra más clara para que la lectura fuese más clara y así se pudiese leer más y mejor. La obsesión por el lenguaje también está por ser la primera persona, una de las primeras personas que reclama derechos, los privilegios, iba a decir derechos de autor, esa no es expresión de su tiempo. Lo que él reclamaba era privilegios de impresión, y también reclamó los privilegios de impresión que él estuvo cobrando desde sus introducciones latinas. En 1481 estuvo cobrando él privilegios de impresión, sus hijos, sus nietos, y los últimos estudios parece ser que hasta sus bisnietos estuvieron cobrando. Si eso no es tener conciencia lingüística, pues vayamos a otros elementos, como que consideraba que la gramática, claro que es una sierva, es la base del resto de ciencia, pero decía, muy bien, la gramática será sierva del resto de ciencias, disciplinas científicas, pero dichas disciplinas científicas, si quieren ser rigurosas, tienen que cumplir con las reglas gramaticales, porque esa era la obsesión de Antonio de Lebrija, fijar reglas gramaticales. Y el hecho de fijar reglas gramaticales, pues esa frase, este sintagma, fijar reglas gramaticales, no es un sintagma amigo con la libertad. Fijar reglas y libertad no son elementos amistosos entre sí. En definitiva, Antonio de Lebrija fue un pensador resolutivo, y ese es su legado. Ese es el motivo por el que tiene que ser nuestra referencia, y referencia política en nuestro siglo XXI. ¿Y por qué decimos política? Porque su aporte en su tiempo, en nuestro tiempo, en cualquier tiempo, es el siguiente: que el saber gramatical hay que entenderlo como el requisito para ser más riguroso cuando meditas, para ser más responsable con lo que transmites y para ser menos bárbaro con lo que dices. Porque así, amigos lectores liberales, amigos libertarios de Nebrija, ¿sabéis lo que aumenta vuestra libertad? ¿Sabéis lo que aumenta vuestra libertad? Pues expresarte con mayor precisión. ¿Sabéis cómo se disminuye la servidumbre de la gente? Pues con conocimiento gramatical. Y es que en 2022, en noviembre de 2022, que estamos grabando este vídeo, y posiblemente en 2032, 2042, que pudiese venir Lebrija, en un acto ficcional, filosófico, gramatical, pues estaría escandalizado con lo que él leyese, escuchase, viese
a través de los medios discursivos tecnológicos, pues por boca y mano de periodistas, de políticos, de la gente en general. Asimismo, estaría escandalizado con lo escuchase en cualquier ayuntamiento, cualquier parlamentario de una comunidad autónoma o en nuestro sacrosanto parlamento político y también en nuestro Senado, que antiguamente, en el siglo XIX y quizá en algún momento del siglo XX, pues el Parlamento español era el lugar de toda España, o uno de los lugares de toda España, donde mejor se hablaba. Pues que actualmente, en 2022, es que es de los sitios donde peor se habla en el Parlamento español. Por eso decimos que estaría escandalizado. También estaría escandalizado con algunos, quizá minoritarios, con algunos profesores universitarios. Es que diría, pero vamos a ver, pero si en mi tiempo en torno a 1500, de 1480 a 1522, sin mi tiempo, me estoy quejando yo de la barbarie presente en la universidad y en las jerarquías universitarias, pues ahora en 2022, pues también veo barbarie en la universidad, quizá minoritaria, pero barbarie, minoritaria o no, eso ya juzgue quien me esté escuchando y tenga conocimientos del mundillo universitario, pues barbarie, a verla, a irla. Y hablando de barbarie, ¿cómo se cura la barbarie? En el caso de que sea una enfermedad mental colectiva, ¿cómo se cura la barbarie? Bueno, pues si seguimos lo que nosotros denominamos política lebrijana, la barbarie se cura con rigor en el razonamiento, con precisión en la expresión. ¿Y cómo se combate la servidumbre? Pues mostrando la barbarie de los transmisores. Y para eso hay que tomarse la humilde y sirvienta gramática, la humilde y sierva gramática, hay que tomársela en serio. Y tomársela en serio quiere decir estudiar gramática. El mejor acto político que se puede hacer en 2022 es estudiar gramática. Eso sí que es política de verdad. La política lebrijana sería lo siguiente. Sería que si la actitud gramatical, el saber lógico y el conocimiento retórico se difunde, la comunidad, la sociedad sería mejor. Y hablando de todo esto de que la comunidad sería mejor si la gramática se difunde, esto tiene que ver con esa pregunta cansina, repetitiva, curso tras curso, desde hace más de 500 cursos escolares, de algunos estudiantes de ¿para qué me sirve la gramática? ¿Para qué me sirve saber las funciones de las partes de la oración? Pues para ser mejor ciudadano. He ahí la política lebrijana. La gramática os hará más cívicos.